Muy bien, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a leerlo detenidamente porque todo es muy interesante. Dice así: hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Hasta ahí, ahorita voy a continuar. Ahora, en este punto quiero que recuerdes, si es que has leído el Antiguo Testamento, las multiformas que Dios utilizó para comunicar su mensaje al pueblo de Dios. Y seguramente se te viene más de una historia, ¿verdad? La zarza, Dios hablando a través de una zarza a Moisés, Dios dándole un mensaje a Noé, ¿verdad? De que construyera un arca, los profetas como Isaías, Elías, Eliseo. A esto se refiere este versículo número 1. Por eso dice: hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero checa lo que dice el versículo 2. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Al referirse al Hijo se refiere a Jesús. Versículo 3. El Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. El Hijo de Dios llegó a ser superior a los ángeles, pues Dios les dio un nombre mucho más importante que el de ellos. Hasta aquí. He titulado a este mensaje: Jesucristo es mayor. Jesucristo es mayor. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias porque tú sostienes la creación, tú sostienes esta nación, tú sostienes esta iglesia, tú sostienes nuestras familias y tú sostienes nuestras vidas mismas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para entrar, Dios, con reverencia y con honra al estudio de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable y pueda redarguir nuestros corazones para que la verdad del Evangelio pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Él es muy bueno. La lista de miedos que una persona puede experimentar es enorme. Algunas de las fobias más conocidas son la claustrofobia, el miedo a quedarse encerrado en algún lugar. Personas con claustrofobia ni de locos se suben a un elevador, ¿verdad? Porque de imaginar que eso se puede atascar, se ponen muy nerviosos. La aracnofobia, el miedo a las arañas. La aerofobia, el miedo a transportarse en avión. Mi mamá tenía este miedo, ¿verdad? Y ahora anda por aquí, por allá en avión, ¿verdad? Parece piloto, ya se le quitó. Entonces se puede quitar este miedo a volar, a transportarse en avión. Y también está la tanatofobia, que es el miedo a la muerte. Y yo desde pequeño descubrí que tenía un miedo bastante peculiar. Y con el tiempo descubrí que ese miedo tenía un nombre, y es el nombre de megalofobia. Megalofobia. El miedo o la ansiedad que provocan los objetos y las estructuras muy grandes. Yo descubrí este miedo cuando íbamos rumbo a la playa Miramar en Ciudad Madero. Iba con mi papá, con mi mamá seguramente. Y pasamos frente a una refinería de Pemex que está ahí en el camino. Los que han ido para Ciudad Madero quizás saben de lo que hablo. Yo tenía como 10 años y de pronto vi las estructuras, las antorchas, ¿verdad? Las torres, y me comencé a poner muy nervioso. No se lo dije a nadie,
¿verdad? Pero me comencé a poner muy, muy nervioso, ¿verdad? Y en ese momento yo no entendía por qué. Pero después, ¿verdad? Con el paso de los años comprendí que las estructuras enormes, estar cercano a estructuras enormes, provocaban esa sensación. Y para ser sincero, todavía me pasa. Si vamos en la carretera, ¿verdad? Y yo se lo he dicho a la pastora, y vemos un camión o un tráiler de estos que llevan exceso de dimensiones, que llevan algo cargado, entonces yo me pongo en modo alerta, ¿verdad? Y trato de pasar lo más rápido posible. Ahora, quizá usted se pregunte, pastor, pero ¿qué es lo que le da miedo exactamente, ¿verdad? De las estructuras. En el caso de la aracnofobia, pues el que le tiene miedo a las arañas tiene miedo a que le piquen, ¿verdad? El que tiene claustrofobia, pues tiene miedo a quedarse encerrado. Pero a usted, ¿qué es lo que le da miedo? No sé, pero me da mucho miedo, ¿verdad? No, mira, me he hecho esta pregunta varias veces. Y he pensado mucho en ello, pero quizá la explicación más simple es que una parte de mí se siente muy pequeño a un lado de esa cosa enorme. Y pensar que eso puede caerme encima y aplastarme me llena de mucha ansiedad. Entonces, cuando estoy, y nos pasó también hace poco, ¿verdad? Que íbamos para San Antonio y había otra refinería, ¿verdad? Y yo la vi, era de noche y se veía más descomunal, ¿verdad? Y yo me empecé como a llenar de ansiedad. Entonces, básicamente me siento muy pequeño ante algo muy, muy, muy grande, ¿verdad? Y mi cabeza comienza a crearse ideas y películas de terror, ¿verdad? De qué pasaría si eso se cayera encima del carro en el que vas, ¿verdad? Te aplastaría y tantas estas cosas. Ahora, la carta a los Hebreos tiene muchas peculiaridades, pero una de ellas es que busca recordarle a los lectores que Jesucristo es mucho más grande que todo. Pero específicamente, que Jesús es mayor que los ángeles, que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que la tierra prometida a la que llegaron los israelitas, que Jesús es mayor que todos los sacerdotes del Antiguo Testamento, y que Jesús y su sacrificio es mayor que todos los sacrificios que se habían ofrecido hasta ese momento con animales. Otra de las peculiaridades es que no se conoce al autor de la carta de los Hebreos. Pero algo muy interesante es que este autor compara a Jesús con cada uno de esos personajes, porque esos personajes eran los referentes de la fe en el tiempo en el cual se escribió esta carta. Entonces, lo que el autor de Hebreos, ¿verdad?, dice es que, mira, tienes a todos estos referentes de la fe, que sin duda alguna fueron usados por Dios, pero ninguno de esos tiene la capacidad de ser más grande que Jesús. Y a menos de que tú reconozcas a Jesús como el más grande y que le des el primer lugar en tu vida, entonces podrás gozar de la salvación y del perdón de pecados que Él ganó por ti en la cruz. Ahora, esto no dista mucho del presente. El día de hoy, ¿verdad?, la sociedad tiene un montón de ofertas religiosas, de personajes religiosos a los cuales rendir su fe y rendir su corazón. Pero sucede lo mismo. No importa cuántas personas den testimonio de que esos personajes son milagrosos o pueden cambiar la vida de las personas. Si cada una de las personas que viven en este mundo no se da el tiempo para reconocer a Cristo Jesús como su Salvador, entonces no habrá forma, no hay oportunidad de que ellos puedan gozar de la vida eterna y del perdón de pecados que Jesús ofrece para nosotros en las Escrituras. El día de hoy quiero recordarte algo. Jesús es mayor que absolutamente todo lo que existe en este mundo. No existe nombre más alto y sublime que el nombre de Jesucristo. Y también quiero recordarte que Jesús es el hombre más grande y digno de alabanza. Ahora, estas declaraciones nos gustan. Nos gusta recordarnos a nosotros mismos que Jesús es grande, que Jesús es sublime, que a un lado de Jesús, ¿verdad?, somos nada, y aún cualquier otra parte de la creación no tiene comparación. Pero para muchos, ¿verdad?, aun cuando estas declaraciones son asombrosas,
Estas frases pueden causar una especie de efecto similar a aquellos que padecemos megalofobia. Por ejemplo, hay quien puede decir, si Jesús es tan grande y santo, entonces seguramente terminará destruyéndome porque yo soy pequeño y pecador. Habrá quien diga, si Jesús es tan grande y perfecto, entonces terminará desechándome porque no cumpliré sus expectativas. Y seguramente también habrá alguien que diga, si Jesús es tan grande y poderoso, terminará decepcionado de mí porque no tengo nada bueno que entregarle. Y entonces, al igual que una persona, ¿verdad?, que tiene miedo a las estructuras grandes y a estos objetos gigantes, podríamos sentirnos pequeños, insuficientes e incluso intimidados por la grandeza de Jesús. Podríamos pensar entonces que ante tal grandeza, lo mejor es mantener nuestra distancia, no acercarnos demasiado y permanecer lejos de su presencia. Pero el Evangelio nos muestra una realidad completamente distinta. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Hebreos capítulo 4, versículo número 16. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y cuando lo hagamos, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Así que acerquémonos. ¿Sabes? Este hermoso versículo nos recuerda que aún siendo tan grande, aún siendo tan santo, aún siendo tan poderoso, Jesús te quiere cerca. Jesús quiere que tú y yo tengamos comunión con Él. Jesús quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. Sabes, a lo largo de la historia han surgido religiones que promueven y enaltecen la figura de algunos dioses sumamente poderosos. Por ejemplo, los dioses griegos. Los dioses griegos eran vistos como seres muy poderosos, pero también como dioses caprichosos. Nunca sabías si ese día ese Dios te iba a favorecer o te iba a castigar. Pero también los dioses del Antiguo Testamento, como Baal. Baal era un dios poderoso, pero exigía sacrificios terribles para ser complacido, entre ellos los hijos, ¿verdad?, de algunos de sus seguidores. Pero en el caso de Jesús, amado iglesia, es totalmente diferente. Aún y con toda su grandeza, existe un deseo genuino en su corazón por estar cerca de nosotros. Lo maravilloso no es que Jesús sea tan grande. Lo maravilloso es que siendo tan grande, quiere estar cerca de ti. Aún con todo su poder, aún con todo su esplendor, Jesús quiere estar cerca de ti. Ahora, ¿qué es lo que nos da el derecho para acercarnos a alguien tan grande como Jesús? ¿Qué es lo que nos valida? ¿Qué es lo que nos hace acreedores a tener y experimentar una cercanía con alguien tan hermoso y tan grande como Jesús? Bueno, antes que nada tienes que entender algo. Acercarnos a Jesús y habernos ganado el derecho de estar cerca de Jesús no es un asunto de méritos personales. Usted y yo no podemos estar cerca de Él porque seamos muy buenos, o porque seamos muy guapos, ¿verdad? O porque hayamos ganado ese privilegio, no. Este derecho de acercarnos a Jesús con libertad nos lo otorga Él y solo Él por al menos dos razones. La primera, porque Jesús es Dios y Él así lo quiere. Usted y yo nos podemos acercar libremente al gran y amado Jesús porque Él es Dios y Él así lo quiere. Hebreos capítulo 1, versículo 2, la segunda parte dice, porque por medio de Él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Jesús creó el universo y eso le convierte en el dueño de todas las cosas. ¿Ha escuchado el dicho, el que paga manda?
Seguramente usted lo ha dicho cuando trae billete, ¿verdad?, en la cartera y los quiere llevar a los mariscos, pero a su familia no le gustan los mariscos. Y papá, ¿por qué vamos a los...? El que paga manda, hijo, ¿verdad? Es una manera muy sutil, ¿verdad?, de decir que el que va a pagar va a decidir. Y ahora la verdad es que esta frase no suena tan amable, ¿verdad? Pero hay una verdad detrás de todo esto y es muy sencilla. Si hoy podemos acercarnos a Dios, es porque Jesús así lo quiere. Después de todo, Él es el dueño de absolutamente toda la creación, incluyendo nuestras vidas. Después de todo, Jesús tiene toda la autoridad. Y también Él decidió abrirnos las puertas para que pudiéramos acercarnos confiadamente a su presencia. Estoy seguro que más de una persona, ¿verdad?, que tienes a tu alrededor o con la que convives a lo largo de tu día a día, no concibe cómo es que puedas tener una relación tan abierta con Cristo, sobre todo si tienes un pasado medio atormentador. Eso le sucedió a mi grupo de amigos de la preparatoria y de la universidad cuando supieron que me hice cristiano y que comencé a tener una vida activa con Cristo. Muchos de ellos no entendían por qué, si mi pasado no era tan bueno o no tenía tan buena reputación. Pero lo que tenemos que entender es que ese derecho de convivir y relacionarnos con Jesús no nos lo ganamos por méritos propios, sino que nos lo hemos ganado, nos hemos hecho acreedores a Él, porque aquel que es dueño del universo y aquel que creó y diseñó nuestras vidas, así lo quiso. Así es que si el dueño de todo lo que existe ha decidido que nosotros nos podamos acercar, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a hacerlo? Entonces tenemos el derecho de acercarnos a Jesús, porque Él es Dios y Él así lo quiere. Pero también existe ese derecho vigente en nuestras vidas porque Jesús pagó por nuestros pecados. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 5. Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. ¿Sabes? La libertad de la que gozamos hoy para acercarnos a Jesús no siempre existió. De hecho, en su naturaleza, Dios no puede convivir ni debería de convivir con la oscuridad. El pecado que moraba en nosotros le impedía a Jesús tener una relación abierta con nosotros. Pero checa ahora lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y dice lo siguiente, la primera parte. Dice, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir por nosotros. Aun cuando tú y yo estábamos llenos de oscuridad, cuando el pecado que moraba en nosotros se había convertido en una barrera para que nos acercáramos a Dios, Jesús no se quedó de brazos cruzados. Jesús no se dio por vencido. Como muchas veces tú y yo nos podemos dar por vencido cuando hay algo que no podemos lograr y que decimos, no, ya, es mejor que aquí me detenga. Bueno, en el caso de Jesús no fue así. Desde el inicio, Él deseaba que tú y yo tuviéramos comunión con Él. Pero el pecado vino y obstruyó los planes que Dios tenía para ti y para mí. Sin embargo, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice, pero Dios nos amó y envió a Jesús para morir y salvarnos. Toda la oscuridad que nos separa de Dios puede ser quitada por medio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero eso es algo que tú y yo tenemos que decidir. Eso es algo que nadie más puede decidir por nosotros mismos. Hay muchos padres en este lugar, ¿verdad?, que están deseosos de que sus hijos puedan aceptar a Cristo Jesús como su Salvador para que gocen de este privilegio y de todos los demás privilegios que nos da el que Jesús reine en nuestros corazones. Pero la realidad es que tú y yo no podemos hacer nada por las demás personas.
Cada una de las personas es responsable de tomar la decisión de aceptar o no a Jesús como su Salvador. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Es una guerra perdida? No. Tú y yo podemos interceder, podemos orar todos los días para que las personas tengan un encuentro con Cristo. De hecho, aquellos niños, ¿verdad?, que han nacido en la fe cristiana como nuestros hijos, ¿verdad?, no está asegurado su futuro en Cristo Jesús. La tarea, ¿verdad?, de nosotros como padres es hacer todo lo posible para que ellos conozcan a Jesús personalmente, pero llegará un momento en el que ellos tendrán que decidir seguirlo o no. Iglesia, si tú y yo decimos abiertamente que Jesús es el más grande, que Jesús es mayor que todo, entonces su voz merece recibir obediencia. No obedecemos a Dios por miedo, obedecemos porque reconocemos su posición. Ahora, piense en un momento en una persona sobre la tierra a quien considere una autoridad y la obedezca con regularidad. Piense en alguien, ¿verdad?, con la que usted conviva diariamente y que represente para usted una persona con autoridad y que regularmente la obedezca. Quiero preguntarle, ¿por qué la obedece? ¿Por qué sigue usted las instrucciones de forma precisa e incluso con temor a equivocarse de esa persona? Seguramente alguno pensará, bueno, pastor, porque si no lo hago, pues me van a correr, ¿verdad? O porque no me quiero meter en problemas con él y con ella, entonces mejor decido obedecerla. Bueno, esta no es la clase de obediencia que Dios espera de nosotros. Dios no espera que usted y yo le obedezcamos porque tengamos miedo a recibir un castigo de parte de Él. A veces este tema de que si Dios puede castigar o no puede castigar es un gran conflicto en la teología. Pero déjeme decirle lo siguiente: Dios es un Dios de justicia. Y aquellos que al final del día tomen la decisión de no entregarle su corazón, de no arrepentirse de sus pecados, ¿verdad?, y de no volcar sus corazones en obediencia a Dios, recibirán el fruto de esa clase de decisiones. Sin embargo, aquellos que hemos conocido y que hemos amado al Señor, somos llamados a obedecerle porque sus ordenanzas nos dan seguridad. Tenemos que reconocer que cuando obedecemos a Dios, entonces nos estamos rodeando de un escudo de seguridad que nos protege de aquellas acechanzas del enemigo que quiera llevar a cabo en nuestra contra. Obedecemos a Dios porque Él es digno de ser obedecido. Qué privilegio poder recibir instrucciones, recibir ordenanzas de un Dios tan grande y sublime. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es obedecer y demostrar con esta clase de vida que Él es digno. Pero también obedecemos a Dios porque es lo que nuestra vida necesita. Mira, en muchos casos, la vida de las personas no necesitan más dinero. En muchos casos, la vida de las personas no necesitan más éxito, no necesitan más influencia. En muchos casos, lo que la vida de las personas necesitan es comenzar a obedecer a Dios. Y entonces, cuando comienzan a caminar en obediencia, se dan cuenta que sus vidas comienzan a reconstruirse de manera efectiva. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, porque es lo que nuestra vida necesita. Así es que si consideramos a Dios como el más grande, entonces una evidencia en nuestra vida debería de ser la obediencia a sus palabras. Que nos volquemos a leer la Escritura o que cuando la escuchamos digamos, sí es cierto. No dejaré que esas palabras únicamente entren por un oído y salgan por el otro. Haré lo que sea necesario para comenzar a obedecerlo. Voy a pedir a alguien que me pueda ayudar en el teclado. Estoy por terminar. Si Jesús es el más grande, entonces sus promesas merecen nuestra confianza. Si Jesús es el más grande, sus promesas
merecen nuestra confianza. Escucha esta poderosa declaración que aparece en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Me encanta la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Porque habla muy literal, como que fue escrita por un mexicano. Dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Y ahí le faltó y un pedazo de pescuezo. Dice, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Versículo 15. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. De nuevo, con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Si Jesús es el más grande, iglesia, sus promesas merecen nuestra confianza. Y quiero decirte algo así literal, ¿verdad? Como Dios lo puso en mi corazón mientras estudiaba este sermón. Confía en Jesús. Él es más grande y no te va a defraudar. Confía en Jesús. Él es más grande. Él es el más grande. Él es mayor que todo. Él no te va a defraudar. Ahora, ¿por qué elegí este versículo? Porque al leerlo es como escuchar la voz de un padre que nos dice, tranquilo, confía. Lo que te dije que haría, lo voy a hacer. Si yo te prometí, ¿verdad? Que cuando partieras de este mundo, yo iba a estar ahí para recibirte y pasar la eternidad juntos, lo voy a hacer. Hay temporadas de la vida cristiana donde el seguidor se puede llegar a preguntar, ¿y si será cierto todo esto? ¿Sí será cierto que Jesús murió por mí en una cruz y que gracias a eso todos mis pecados fueron perdonados? ¿Sí será cierto que una vez que yo cierre los ojos en este mundo, Él va a estar ahí para recibirme? ¿Y qué pasa si no? Algunos se han preguntado. ¿Qué pasa si mi cuerpo, verdad, se queda 3 metros bajo tierra y todo lo que estuve persiguiendo y todo lo que estuve declarando a lo largo de mi vida fue una mentira? Y si has llegado a pensar esto, no te asustes. Es muy normal, son temporadas de la vida en Cristo por la que todos tenemos que atravesar. Pero quiero recordarte esto. Confía en Jesús. Él es más grande y no te va a defraudar. Todo lo que dijo que haría en tu vida, para esta vida y para la que viene, Él lo va a cumplir. Porque así es. Él es más grande, Él es mayor que todo. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. No estás aquí únicamente porque experimentes una serie de emociones desde que entras a este lugar. Comenzamos a cantar, después hacemos una oración por ti y te enseñamos alguna verdad de la palabra y eso te haga sentir mejor persona o te haga calmar un poquito ahora todos los fantasmas que traes ahí adentro de ansiedad, depresión. No estás aquí por un acto emocional. No estamos delante de un Dios fabricado por ideas humanas. Estamos delante del Señor que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene toda autoridad sobre lo visible y lo invisible. Ese es el Dios al que adoramos, el que es mayor, el que es más grande que absolutamente todo. Y si decimos y declaramos que Jesús es el más grande, sus promesas merecen nuestra confianza. Confía en el más grande. Confía en el que es mayor que todo. Y cierro con esto. Si Jesús es mayor que todo, ¿por qué temer? Si Jesús es mayor que todo, ¿por qué temer? Hay versículos en la Biblia que predican por sí solos.
Hebreos capítulo 13 del 5 al 6. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho en la Biblia, no te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Si Jesús es mayor que todo, ¿por qué temer? Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Jesús y su sacrificio es mayor que la muerte. Pero también Jesús es mayor que todas nuestras preocupaciones, que todos nuestros miedos y que todas nuestras ansiedades. Y todo esto le da la autoridad para decirnos, no tengas miedo, nunca te dejaré desamparado. Si Jesús es mayor que todo, no hay razón para temer. Iglesia, Él está contigo y Él te va a dar la victoria. Ponte de pie, por favor. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Quiero que traigas a tu mente tu más grande temor en este momento. En la madrugada me desperté y fue una noche larga, como las de toda la semana en esta temporada. Tuve un sueño muy raro y ahorita me estoy acordando de este sueño. No te lo voy a contar, te vas a asustar. Pero fue un sueño muy raro que me hizo, estaba con Lucas en la noche y literalmente había un niño menor muerto en el sueño. Y me empezó a dar mucho miedo, ¿verdad? Dije, Dios. Y en ese rato Lucas me habla, que quería que agua y estaba sentado con él y estaba como procesando lo que estaba soñando. Y ya conforme iba agarrando un poquito la onda de lo que estaba pasando, que era un sueño, me acordé de algunas cosas que pasaron esta semana. Esta semana vimos un milagro como iglesia. Literalmente Dios rescató a una niña de la muerte. Una fiesta en una alberca. La niña se estaba ahogando, la pudieron sacar, llegó al hospital, la trajeron en sí nuevamente y la niña está bien, gracias a Dios. Estuvimos orando, un clamor ahí. Y como que todo eso me ligó al sueño y entendí un poco del por qué estaba soñando y llegó un punto en el que dije, Dios, cuida la vida de mis hijos, guarda la vida de mis hijos. Y luego empecé un poquito a orar por los niños de la congregación y Señor, guarda a nuestros niños. Pero para serte sincero, al inicio no fue fácil. Como que, ¿por qué estoy soñando esto? ¿No? ¿Por qué un ataúd? Porque veníamos como por el río Santiago caminando y un ataúd, más niños alrededor y me empezó a dar mucho miedo. Pero conforme fui tomando conciencia de lo que estaba soñando y orando, el Señor me devolvió la paz y me dijo, yo soy mayor que la muerte. Piensa en algo que te dé mucho temor en este momento. Algo que quizá te esté quitando el sueño, que te esté provocando un montón de tristeza, un montón de confusión. Que desde que escuchaste de él o ello o eso, ¿verdad? Tu vida como que se paralizó. Puede ser a lo mejor una preocupación que no te deje estar en paz. Piensa en ello, tráelo a la mente. Pero ahora quiero que declaremos con nuestra boca que Jesús es más grande que absolutamente todo. Señor, el día de hoy estamos aquí para reconocer que tú eres mayor que todo, que tú eres sublime, que tú eres poderoso, que no hay nadie en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que se iguale a ti, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú hiciste visible tu poder por medio de la imagen de Jesucristo. Gracias porque Jesús irradia la gloria del Padre.
Gracias porque en Jesús podemos ver al Padre y podemos reconocerte a ti, amado Dios. El día de hoy reconocemos que aun cuando hay muchos poderes, muchos gobiernos, muchos reinos que se jacten y presuman su grandeza en este mundo, ninguno de ellos se puede comparar con la grandeza de Jesús. No hay ningún nombre dado a los hijos de los hombres en la tierra que sea más grande que el nombre de Jesús. Amada iglesia, el nombre de Jesús fue dado para que toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra proclame y declare que Él es el Hijo de Dios y que no hay otro más grande que Él. No hay nada en este mundo que sea tan grande como Jesús. Ni siquiera ese miedo, ni siquiera esa ansiedad, ni siquiera esa preocupación, esa deuda, esa crisis por la que estás atravesando. Nada se le compara a la grandeza de nuestro amado Jesús. Dios, oro para que esta verdad la podamos creer y recibir en nuestros corazones con esperanza, pero sobre todo con credibilidad, que lo podamos creer. Que cuando veamos, Señor Jesús, aquellas situaciones que nos llenen de temor y que nos llenan de angustia, recordemos, Señor, que aquel que está con nosotros es mucho más grande que aquel que está en contra de nosotros, Señor. Que nuestros pies puedan caminar con firmeza todos los días, no por una seguridad propia, sino porque sabemos que aquel que es mucho más grande, Señor, está en nosotros y vive con nosotros. Oro en el nombre de Jesús para que todo temor, toda ansiedad que esté gobernando en este momento sobre la vida de la congregación, Señor, sea quitada de raíz, Señor, y que tú puedas llenar de fe a cada uno de los que estamos en este lugar. Oramos en el nombre de Jesús para que toda autoridad que Satanás ha querido tomar sobre nuestros corazones a través del miedo sea desechada y sea quitada en el nombre de Jesús. Oramos para que arranques de raíz, Señor, todo miedo, toda angustia, Señor. Incluso, Señor, oramos para que quites de nosotros ese deseo por morir, Señor, porque nuestros días terminen sobre la tierra a causa de la ansiedad y el miedo, Señor, que tenemos delante de diversas cosas. Amado Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesús para que vengas y empoderes nuestros corazones y nos recuerdes que Cristo Jesús, el más grande y soberano, está con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios perfecto. Gracias porque tú eres mucho mayor, Señor, mucho más grande que cualquier cosa creada sobre la tierra. En ti confiaremos, Señor Jesús, porque tú estás a nuestro lado. Tu vara y tu cayado nos protege, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Amén.